Hechos y Derecho. Un programa de Corporación Alianza Integral. Actualidad jurisprudencial. Derecho laboral. Seguridad social. Derecho constitucional. Asesorías jurídicas. Acompañamiento en gestiones ante la UGPP. Hechos y Derecho. Una de las normas contenidas en el proyecto de ley de reforma tributaria, denominada eufemísticamente como Ley de Inversión Social, contiene una facultad al presidente para realizar, entre otras, las siguientes actividades. Primero, suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva del Poder Público del orden nacional. Segundo, disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional. Todo esto con la finalidad de promover medidas de austeridad del gasto público en funcionamiento y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, lo que se propone es desvincular masivamente servidores públicos, lo que va en contravía del mismo objeto del proyecto, en cuyo artículo primero dispone que pretende contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. De esta forma se presenta una evidente contradicción, pues como se ha destacado, uno de los aspectos centrales del proyecto es la generación de empleo, y más adelante se faculta para desvincular masivamente servidores, lo que en nuestro criterio desconoce los postulados constitucionales que exigen la protección al trabajo, así como los diferentes mensajes de la OIT para tomar medidas que eviten precisamente esa desvinculación masiva de trabajadores. Esperemos que el Congreso adopte los correctivos de rigor, pues de no hacerlo, estas facultades otorgadas a un presidente en una época preelectoral constituirán un enorme peligro para nuestra democracia. Si bien existe la posibilidad del control ante la Corte Constitucional, cuando se produzca la decisión, el daño ya se habrá producido. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos al programa Hechos y Derecho, un programa de la Corporación Alianza Integral. Y hoy, como todos los sábados a las 10 de la mañana, estamos acompañándolos en nuestro programa de actualidad jurídica. El día de hoy tenemos el acompañamiento de unos expertos en Derecho Laboral Individual, Seguridad Social y Derecho Colectivo. Pero antes quiero recordarles que cualquier duda que pueda salir de este programa nos la pueden hacer a través del número 260-4444 o a través del número 300-252-8765. El día de hoy, nuestro director del programa es el doctor Freddy Peláez. Doctor Freddy, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, doctora Lisa. Muy bien, gracias. Un cordial saludo para usted, para las demás personas de la firma que nos están acompañando el sábado de hoy y a las personas que se encuentran conectadas en la habitualidad de este programa. Pues iniciemos, doctora Lisa, con el comentario y la presentación que quiero hacer respecto del editorial. Recuérdese que el editorial es la noticia que creemos deba iluminar el programa semanal a partir de la importancia que el hecho genera en la comunidad jurídica laboral de nuestro país. Hay un hecho cierto y es la radicación y tramitación en el Congreso de la República del nuevo proyecto de ley que va a constituir la famosa reforma tributaria que ya había sido abortada y que en un principio generó la cantidad de protestas en todo el país
por el dramático e impactante contenido de sus cláusulas. Esto llevó a que el gobierno abortara el proyecto y que se diseñara uno nuevo. Se cambia ministro de Hacienda, el nuevo promete que la reforma no va a impactar en gran medida a la clase media, que es lo que supuestamente iba a ser la anterior. Va a ser menos ambiciosa en cuanto a recaudo, pero lógicamente va a significar un golpe a las finanzas que directa o indirectamente va a radicarse en cabeza de esa clase media. Y el editorial quiere plantear la contradicción del gobierno de turno. Contradicción porque en un estado de pandemia, con el duro golpe a las finanzas de las empresas y lógicamente al empleo, lo que se ha venido pregonando es que necesitamos reactivarnos. Y ya el Estado se ha dado la pela y ha dicho, tenemos que seguir en proceso de reactivación, las vacunas nos deben de ayudar bastante. De hecho, los indicadores hoy es que ya no existe ese colapso, al menos derivado del COVID, en los centros de salud. Ha cedido bastante el tema de unidad de cuidados intensivos derivados de COVID. Entonces, creemos de que están dando efecto la vacunación. Esperemos de que se siga manteniendo las dosis para que la curva siga en ese sentido. Pero entonces, a la par con ello, el proceso de reactivación exige que las medidas sean principalmente tendientes a que la persona pueda tener capacidad de pago, a que la persona conserve su fuente de empleo, que lógicamente es lo que le permite tener esa capacidad de pago. Y el proyecto de ley que se ha radicado parte de las peligrosas autorizaciones, cartas en blanco que se le entregan al Ejecutivo por parte del Congreso para, digámoslo en términos nuestros, hacer lo que quiera con las entidades públicas. Entonces, siempre que nos hablan de que se le dan facultades al Ejecutivo para que fusione, reforme, suprima, haga lo que tenga que hacer con todas las entidades públicas, todo el mundo empieza a temblar. Conocemos antecedentes bastante funestos en relación con esas facultades. Y esas facultades, supuestamente para reducir el gasto público, siempre se han recostado en cabeza del trabajador. Aquí no vemos planes de austeridad en temas de elementos de trabajo, de papelería, de consumo de combustible para vehículos públicos, etcétera. Otra manera de ahorrar dinero al Estado en sus gastos operativos o de funcionamiento. Siempre todos se van al sacrificio de personal. Y el sacrificio de personal o la estabilidad en el empleo de las personas que prestan servicios con el Estado se hace de una manera directa, retirándolos del servicio y de manera paralela, nombrando mediante contratos de prestación de servicio. Esa es la realidad en el sector público que hemos visto a través de estas reestructuraciones o de estas autorizaciones que se le entregan al Ejecutivo para fusionar, liquidar, suprimir, modificar las plantas de cargos. Entonces, es una contradicción evidente que el proyecto pretenda el fortalecimiento al empleo, la creación, la incentivación al empleo, y por el otro se le entrega al presidente facultades para que saque gente del Estado. Creemos que es bastante peligroso, creemos que traiciona la finalidad de la reforma y que lógicamente el impacto siempre se va a ver en la estabilidad de las personas. Hacemos un atento llamado a todas las organizaciones sindicales de los servidores públicos, de las entidades del Estado, para que estén atentas y se pueda, en la medida de lo posible, anticiparse y tratar de que el Congreso de la República no patrocine una mortalidad en los empleos de estos servidores. Pasemos entonces a mirar las siguientes secciones del programa en el día de hoy. Píldoras jurídicas de actualidad.
actualidad en materia de derecho a la seguridad social. Mediante sentencia SL 2223 del año en curso y con ponencia del honorable magistrado Gerardo Botero Zuluaga, la Corte Suprema de Justicia resuelve el caso de un geólogo que fue contratado por una empresa como contratista independiente y en virtud de dicho contrato fue enviado a una zona del país donde fue retenido por grupos al margen de la ley y desaparecido. Luego de varios años, su familia inicia un proceso de muerte presunta por desaparecimiento, hecho que es declarado por el juez competente. Asimismo, la Junta de Calificación de Invalidez, en este caso, determina que el origen de su muerte es de carácter profesional. A partir de este momento, su esposa e hija solicitan la pensión de sobrevivientes ante la ARL, la que les es negada aduciendo una afiliación engañosa. Llega a la Corte en casación interpuesta por dicha entidad luego de que tanto en primera como en segunda instancia les fuera reconocido el derecho. La Corte, en esta instancia, mantiene el reconocimiento y señala que el hecho de haber afiliado al trabajador no como independiente, como en efecto correspondía por ser su verdadera condición, sino como dependiente y subordinado, ninguna lesión económica genera el sistema, mucho menos se vislumbra que pueda afectar de alguna forma el principio de sostenibilidad, en tanto que los aportes no solo se efectuaron debidamente y con arreglo a la ley, sino que además fueron recibidos por la entidad sin objeción alguna, lo cual es razón más que suficiente para que la contingencia quedara cubierta. Adicionalmente, señala la Corte que los trabajadores independientes nunca han sido considerados como afiliados exceptuados a la seguridad social o que se haya prohibido su inscripción al sistema de riesgos profesionales, pese a no haber existido una reglamentación clara frente a estos por ser considerados también como asegurados obligatorias de conformidad con la Ley 100. Píldoras jurídicas de actualidad. Muy buenos días para todos, un saludo para todas las personas que hoy sábado nos acompañan en el programa, un saludo también para todos los compañeros que están hoy con nosotros aquí en el programa de Hechos y Derecho. Bueno, hoy como píldora jurídica de actualidad quisimos traerles una sentencia que nos llama mucho la atención, nos parece bien importante, no solo porque tratamos el tema de la pensión de sobrevivientes, que es un tema y es una consulta realmente recurrente y de la cual más adelante vamos a tratar con ustedes un poco más y abordar un poco más de fondo este tema, sino que adicionalmente queremos contarles y quisimos traer esta sentencia porque toca unos puntos importantes que queremos hoy que ustedes conozcan. Esta sentencia en una primera y segunda instancia se le reconoce tanto a la cónyuge como a la hija en su momento menor de edad y obviamente hasta la fecha en la que esta niña, cuando cumplió la mayoría de edad, pues tuvo derecho a la pensión del sobreviviente, se le reconoce tanto en primera y en segunda instancia, pero la entidad demandada interpone el recurso de casación para que la Corte revisara la situación. El caso puntual y que nos llama la atención sucede en Colombia, y la verdad es que en las condiciones actuales de nuestro país y en las condiciones desde hace mucho tiempo es una situación que hay que resaltar, una persona que contratan de manera como independiente en principio. Cuenta la sentencia que la persona demandó en su momento o la esposa posterior al fallecimiento el vínculo laboral real y en su momento pues no se accedió a él, pero puntualmente esta persona fue contratada como prestador de servicios para una entidad como geólogo para que recorriera el país. Esa empresa lo envió a una zona apartada del país y en esa zona apartada del país fue desaparecido por grupos al margen de la ley. Ese desaparecimiento superó los 3 años y con posterioridad de ello, entonces la cónyuge y la hija comienzan un proceso de desaparición forzada, la que es declarada por el juez, y de conformidad con ello se entiende entonces que a partir del momento en que se dicta esta sentencia por parte de la jurisdicción que corresponde, se entiende esta persona como fallecida y de conformidad con ello, entonces nace la posibilidad de la pensión de sobreviviente. El punto neurálgico y central de la sentencia y la que nos interesa hoy llamar la atención es que esta persona, si bien es cierto, era un trabajador independiente contratado por esta empresa, la empresa lo afilia como trabajador dependiente. Esto sucede más o menos en los años 98 a 2000 y lo que alega la entidad demandada, que era la ARL en su momento, es que para esta época no era obligatoria la afiliación de los trabajadores independientes. De conformidad con ello, que surgió un engaño
por parte tanto en su momento del trabajador como de la empresa que lo afilió, y que si bien es cierto existían los pagos, la realidad es que como no era realmente un trabajador vinculado con esa empresa, entonces que a ellos no les surgía la obligación de reconocerle a sus sobrevivientes, en este caso la esposa y la hija, la pensión de sobrevivientes. En conclusión, la Corte coincide con la decisión de primera y segunda instancia, en la que determina que, si bien es cierto, en ese momento no había una normatividad que obligara a la cotización de los independientes, sí existía norma que permitía dicha cotización. Esto es bien importante porque lo podemos asimilar, equiparar a otro tipo de casos, no exactamente el mismo, pero en donde las entidades reciben los aportes, no dicen nada en relación con esos aportes, y cuando surge el derecho como tal, o la vejez, o la invalidez, o la muerte para la pensión de sobreviviente, entonces en ese momento dicen, no, yo no tengo la obligación de hacer el pago. Aquí la Corte les llama la atención y les dice, no, qué pena, ustedes recibieron los aportes, independientemente de que la persona hubiera sido o no un cotizante obligatorio. La realidad es que eso finalmente no tiene ningún interés para nosotros. Ustedes recibieron efectivamente los pagos y, de conformidad con ello, tienen la obligación de reconocer la pensión de sobrevivientes. Entonces, coincidiendo así con las decisiones, como les decía, de primera y segunda instancia, y reconoce a su esposa y su hija, hasta que tuvo derecho a ello, a la pensión de sobrevivientes, por considerar que entonces la persona, independientemente del tipo de afiliación, pues precisamente estaba afiliada y la entidad recibió dichos aportes. Píldoras jurídicas de actualidad. Actualidad en materia de derecho laboral colectivo. En sentencia SL 3016 del año en curso y con ponencia del honorable magistrado Carlos Arturo Guarín Jurado, la Corte ratifica la posición que viene sosteniendo, en la que reconoce la pensión de jubilación convencional de los trabajadores del Seguro Social. En ella reitera que cuando las partes, antes del acto legislativo 01 de 2005, suscribieron una convención en la que se pactó una vigencia posterior al 31 de julio de 2010 en materia pensional, esta debe ser respetada, como ocurre en el presente caso. En consecuencia, consideró la Sala que le asiste razón a la demandante, puesto que a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, la cláusula convencional de la cual pretendía beneficiarse venía rigiendo, y de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia por lo menos hasta el año 2017. Y en sentencia SL 2600 del año en curso y con ponencia del honorable magistrado Fernando Castillo Cadena, la Corte decide el recurso de anulación interpuesto por el apoderado del sindicato Sintracertic contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramiento y las Empresas Públicas de Medellín. La organización sindical pretendía que el Tribunal de Arbitramiento acogiera una cláusula según la cual los beneficios logrados por otra organización sindical en convención colectiva se aplicaran también a los afiliados de este sindicato. La Corte consideró que no es viable atender tal petición y recuerda que, aunque es viable jurídicamente que un trabajador pueda ser parte de varios sindicatos, en caso de que existan diversas convenciones colectivas, ello no significa que pueda aprovecharse simultáneamente de cada una, pues la libertad sindical debe entenderse para tales efectos como que el asalariado debe escoger entre los distintos convenios aquel que mejor le convenga a sus intereses económicos, ello con el fin de evitar que el trabajador reciba duplicidad o más beneficios convencionales. Píldoras jurídicas de actualidad. Buenos días, un saludo muy especial para todos. Gracias por continuar con nosotros cada 8 días. Bueno, para el día de hoy, en las píldoras de actualidad del área colectivo, se traen a colación 2 sentencias muy importantes. La primera, si bien no es nueva, pero esta cada vez consolida una línea jurisprudencial y un criterio por parte de la Sala frente al reconocimiento de la pensión convencional del Seguro Social. Nuevamente, la Sala expresa que, si bien el acto legislativo 01 de 2005 establecía unos límites para los beneficios convencionales o los pactos que prestaran unos beneficios pensionales, también expresa que si estos, desde el momento de entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, ya venían rigiendo y tenían una fecha inclusive posterior a julio de 2010
deberían ser aplicados. Entonces, de esta manera, nuevamente la sala otorga y reconoce la obligatoriedad del reconocimiento de estas pensiones. Estas sentencias reiteradas y replicadas por nosotros a todos ustedes es para que cada uno de ustedes revise nuevamente su historia frente a esta pensión de jubilación. Téngase presente que pueden ser el requisito principal, son los 20 años que se exigen del servicio, pero estos no solamente tienen que ser con el Instituto de Seguros Sociales, sino que además permite la sumatoria de tiempos con otras entidades públicas. Por eso la invitación nuevamente es que se comunique con nosotros y así nosotros podamos estudiar el caso en concreto de cada uno. En la segunda píldora, la sala estudia la posibilidad de aplicar una cláusula convencional en donde se solicitaba una persona con multiafiliación sindical se beneficiara de ambas convenciones colectivas. Si bien no está prohibido pertenecer a uno o más sindicatos, lo que sí se debe tener claro, y la Corte en este pronunciamiento lo aclara, es que no es posible que por el solo hecho de estar afiliado a uno o más sindicatos, estas convenciones les sean aplicables. Por eso invitamos a todos y cada uno de los entes sindicalizados, las organizaciones sindicales, que al momento de decidir, porque además esto sí lo permite la norma y aquí lo expresa la Corte, en decidir cuál convención es más beneficiosa para su caso en particular. Entonces, sí se tiene la opción de elegir cuál de una u otra convención se aplica, pero no es posible que se apliquen las dos. De esta manera, dejo los comentarios a las píldoras. Continuamos con las siguientes. Píldoras jurídicas de actualidad. Actualidad en materia de derecho laboral individual. El Ministerio de Trabajo expidió la circular 039 el 13 de julio del año en curso, mediante la cual prohíbe la exigencia de la tarjeta militar para el ingreso a un empleo. Este ministerio, en cumplimiento del mandato constitucional, el amparo y el respeto de los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y del trabajo decente, recuerdan que el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 establece la obligación de acreditar la definición de la situación militar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público, para lo cual no se requiere exigir la tarjeta militar. Los ciudadanos pueden tramitar una certificación provisional en línea que acredite que el trámite de su situación está en proceso. Y mediante sentencia de SL 906 del año en curso y con ponencia del honorable magistrado Santander Rafael Brito Cuadrado, la Corte Suprema de Justicia estudió el caso en el que un trabajador recibía beneficios pactados como no salariales. Beneficios tales como auxilios educativos, aportes voluntarios, aportes institucionales y demás incorporados en el otro sí del contrato de trabajo. En principio, el tribunal determinó en la sentencia que se cuestiona que allí no se especificó ni la finalidad ni el objetivo que permitieran restarle incidencia salarial a dichos beneficios, máxime cuando con el otro sí se redujo la quinta parte de la asignación salarial del trabajador, pero consideró que no era procedente aplicar la indemnización moratoria. La Corte dejó sin efecto esta parte de la decisión, por cuanto para ella resulta inadmisible que si uno de los principales argumentos del tribunal para considerar la ineficaz del acuerdo de exclusión salarial fue que el mismo no contempló la reducción en los términos señalados sin especificar el objetivo de los supuestos beneficios o razones, no puede considerarse buena fe, razón por la cual se ordena su pago. Mediante sentencia SL 1885 del año en curso y con ponencia del honorable magistrada Dolly Amparo Caguasanjo Villota, la Corte Suprema de Justicia resuelve el reconocimiento y pago de acreencias laborales en mora en caso de una empresa que alega crisis financiera,
Al respecto, la Corte señaló que invocar razones de tipo económico para justificar la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como empleador no son motivos para descartar la mala fe dentro de la relación laboral. Es por lo anterior que cada caso particular debe ser analizado con el fin de determinar la conducta omisiva del empleador, si estuvo o no justificada, esto es, si existía o no la obligación, lo que generalmente no ocurre, y es por esto que al ser demostrada plenamente la relación laboral y las obligaciones emanadas de estas, son suficientes para demostrar la mala fe y se constituyen como una razón suficiente para la condena de la sanción moratoria. Píldoras jurídicas de actualidad. Buenos días a todos los presentes, muchos saludos a los que nos están hoy escuchando el día de hoy y a todos mis compañeros. Vemos como píldoras jurídicas tres pronunciamientos de gran importancia. El primero de ellos es la circular expedida por el Ministerio del Trabajo, que consideramos que apoya un principio fundante del Estado Social de Derecho, que es el libre desarrollo de la personalidad. ¿En qué consiste este derecho? Es que todas personas tenemos derecho a que de forma autónoma, independiente, busquemos proteger nuestra autodeterminación y adoptar el estilo de vida que nosotros consideremos adecuado a él. Y esta circular del Ministerio del Trabajo consideramos que apoya a todos aquellos jóvenes que consideran que su estilo de vida no va orientado a prestar un servicio militar, sino que va orientado al trabajo de forma particular, no para el Estado y no de esta forma de militante, sino que abre la posibilidad de que los jóvenes no se vean obligados inicialmente a prestar su servicio militar, sino que da las opciones de que estos jóvenes puedan estudiar, puedan buscar trabajo mientras soluciona su situación de la libreta militar. Considero que es de gran importancia esta decisión porque venimos de un país en el que la violencia está normalizada y el hecho de que no se obligue a los jóvenes a iniciar en este camino es un paso más al progreso, es un paso más a decir la educación y el trabajo es la solución, las armas no. Entonces aplaudimos esta circular por parte del Ministerio del Trabajo, en donde abre las posibilidades para los jóvenes y no les deja la puerta tan cerrada y los obliga a ir por su libreta militar y prestar su servicio. Adicionalmente tenemos una sentencia, la 906 del 2021. En esta sentencia es de gran importancia porque se hablan de varios aspectos. También se habla sobre una tercerización ilegal y adicionalmente habla de qué factores se pueden considerar salario y qué no. Y frente a eso pues tenemos que un salario es aquella remuneración que puede ser ordinaria, fija o variable que un trabajador recibe como contraprestación directa al servicio y que puede ser tanto en especie como de forma monetaria y que pueden llamarse primas, sobresueldos, bonificaciones, que deben de ser obviamente habituales y que si cumplen con todos estos requisitos y no hay un pacto de no salario que sea válido, entonces se debe entender que es un salario. Otra de las cosas muy importantes de esta sentencia es cuando empezamos a analizar cuando el empleador incurre en mala o buena fe. Y es evidente que si la norma establece que aquellas bonificaciones extralegales que se generan al trabajador y se le otorgan no tienen un objeto claro para establecerse, entonces estaremos evidentemente en un caso de que es factor salarial independientemente de lo que se diga en los documentos, y como en este momento no se hace un acuerdo de no salario, esto implica que el empleador sí conocía que tenía las posibilidades de que estos factores fueran salariales y que por ende sí incurrió en una mala fe. Y por último tenemos una sentencia que también nos habla de la buena y la mala fe, y es que efectivamente una situación económica difícil para la empresa no se puede considerar que es una justa causa
para determinar no pagar algunas prestaciones sociales. Es por esto que la Corte cada vez más va sentando sus bases para determinar cuándo un empleador está actuando de buena o de mala fe, y así nos va generando más seguridad jurídica al momento de decir cuándo procede o no la indemnización moratoria por incurrir en pago inadecuado de salarios y prestaciones sociales. Bueno, doy paso al doctor Freddy para que inicie el debate. Píldoras jurídicas de actualidad. Actualidad sindical. Acuerdo parcial entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional sobre la escuela biosegura y el regreso a la presencialidad. En acuerdo parcial con el Ministerio de la Educación, frente a uno de los puntos más álgidos en los actuales momentos, el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas, FECODE fue enfático en señalar que el retorno de los maestros a la presencialidad en las aulas pasará por la vacunación de todos. Se le pregunta al presidente de Colombia, al Ministerio de la Educación y al Ministerio de Salud: ¿están listas las instituciones educativas? ¿Se han hecho las adecuaciones pertinentes en materia de servicios públicos, plantas de personal administrativo, servicios generales, salud, y se garantizan todos los elementos e insumos de bioseguridad? Con estas premisas y luego de muchas discusiones, se consolidó un acuerdo parcial. Es pertinente aclarar y precisar que no fue posible concertar todos los requerimientos y exigencias para el retorno gradual y seguro de la presencialidad. Nos vimos obligados, independientemente del acuerdo establecido, a dejar una constancia como federación. En este orden de ideas, corresponde a las filiales estar prestos a verificar que las condiciones de bioseguridad emitidas por la autoridad sanitaria e infraestructura requerida para el regreso a la presencialidad se cumplan en cada sitio, escuela, colegio e institución educativa, en tanto el derecho fundamental a la vida prima sobre todos los demás. La OIT plantea un interrogante sobre la transición de los sindicatos. ¿Qué papel tendrán en el futuro del trabajo? El futuro del trabajo se halla en este panorama incierto, y lo mismo ocurre con los sindicatos. La globalización, los cambios demográficos, medioambientales y tecnológicos están modificando los mercados laborales de hoy y determinarán los de mañana. Además de la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto y ha agravado los problemas existentes a nivel mundial. La afiliación sindical ha ido mermando paulatinamente y con ello la capacidad de los sindicatos para organizar y prestar servicios a sus trabajadores. Entre todos los escenarios posibles para los sindicatos, ¿cuál es el más probable? Sin duda, la hipótesis más favorable es la de la revitalización, según las cuales los sindicatos encuentran tácticas innovadoras y forman coaliciones para representar a todos los trabajadores. Píldoras jurídicas de actualidad. Se inicia el debate. Sí, con base en las sentencias que acabamos de describirles en el día de hoy, que nos traen reiteraciones importantes de asuntos que ya se habían tocado, pero que siguen llegando a los despachos judiciales y que se hace necesario, dada su reiteración, informar. Queremos hoy plantear algunas preguntas en relación con dos ejes temáticos. El primero relacionado con la pensión de sobrevivientes, cómo opera, cómo aplica el caso bastante importante que nos describió el área de Derecho a la Seguridad Social y que tiene que ver con una persona que desapareció en cumplimiento de sus funciones y que los beneficiarios le reclaman por accidente de trabajo a la ARL respectiva a la pensión, cómo operó, qué fue lo que se discutió allí, qué importancia le dio la Corte al tema relacionado con por cuenta de quién se estaban haciendo esos aportes, es lo que aquí nos involucra. Y yo quiero empezar, doctora Diana, porque nos diga respecto de la, pudiera llamarse la realidad sobre la forma, si se quiere hablar, relacionada con
era importante para el caso que allí se analizó si los aportes habían hecho como dependiente o como independiente del fallecido, del causante, para efectos de definir la causación del derecho a la prestación por muerte. ¿Qué fue lo que la Corte analizó en relación con este punto, doctora? El micrófono, doctora. Gracias, doctor Freddy. Sí, a ver, de la importancia o no de cuál era la condición de la persona estando o no afiliado y con qué características realmente de fondo no tenía trascendencia como lo señalé hace un momento. Y ello fue muy reiterativa y clara la Corte, coincidiendo, como lo decía, con las decisiones de primera y segunda instancia, y es que la Corte fue enfática en determinar que pues, desde la misma expedición de la Ley 100 se cataloga la seguridad social primero como un servicio público esencial. Ellos lo hacen en desarrollo de la misma Constitución Política, su artículo 48 del que hemos estado hablando todos estos sábados, en atención al Estatuto del Trabajo y a ese cumplimiento de los 30 años de la Constitución Política, pero pues que además es un derecho irrenunciable, independientemente de cuál era la forma de su vinculación laboral y de la realidad objetiva. Lo que la Corte dice es, finalmente, ustedes, en este caso, señores ARL, porque primero, previo a todo el trámite, después de todo el proceso civil que tuvo que adelantar esa familia, después de toda la angustia y esta situación pues tan triste del desaparecimiento de la persona, de que se declarara su muerte, les tocó también iniciar todo un procedimiento para que se determinara que efectivamente ese desaparecimiento se dio con ocasión y en razón a su trabajo. Entonces, digamos que fue, imagino después de leer toda la sentencia, una situación bien complicada, personal y familiar, que dio origen primero pues a que se determinara el origen es profesional, pues la persona, independientemente, como usted lo decía, del vínculo laboral o contractual que tuviera, estaba siguiendo unas órdenes de su contratista, de su contratante, perdón. Ellos cuentan la historia dentro de la sentencia que iniciaron también previamente un proceso laboral en el que estaban tratando de buscar el contrato en realidad. Entiendo que ese proceso pues finalmente no se dio, pero independientemente de eso, la realidad es que a esa persona se le afilió a la ARL, se le hicieron los pagos durante más de 2 años, independientemente de la forma en la que se hubieran hecho, independientemente del tipo de vinculación. Y lo que dice la Corte, bueno, porque lo otro importante, y digamos que el fundamento que tenía en ese momento la ARL, uno, era que de alguna manera se podía pensar que había habido un engaño por parte, pues bien, o del contratante, que era en ese entonces la empresa, pues que lo había contratado como geólogo, o bien del trabajador, pero la realidad es que finalmente, independientemente de ello, lo que dice la Corte es, primero, los contratistas o las personas que suscriben contratos de prestación de servicios, independientemente del momento, no como ustedes lo dicen, que fue, como les digo, como el caballito de batalla de ellos, es que no estaba obligado. Sí, claro, no estaba excluido, tampoco estaba obligado, pero en la misma Ley 100 y su decreto reglamentario, que es el decreto 1295 del 94, determinó específicamente que dice exactamente que deben ser afiliados a los riesgos profesionales, fijó un campo de aplicación a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, a los trabajadores, y el mismo decreto dice contratistas, claramente. Si el mismo decreto señala la posibilidad de que los contratistas sean afiliados, pues obviamente no están excluidos. Habla de los subcontratistas y estableciendo como objetivo reconocer y pagar, dice, a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y también reitera la Corte, del literal B del artículo 13, preceptado para los trabajadores independientes, estos eran afiliados voluntarios. Entonces, finalmente, lo otro que es muy importante llamar la atención, y lo decía ahora y lo reitero para que todas las personas que nos están escuchando, bien sea que tengan un caso similar referente a una pensión de sobrevivientes o a su misma pensión de vejez o en el caso de una pensión de invalidez, el hecho de que por alguna razón, por ejemplo,
sucede mucho que la semana si el empleador hace los pagos o ustedes como independientes hacen los pagos, pero por alguna razón no están cargadas en la historia laboral, pero ustedes tienen las pruebas, tienen el comprobante de que efectivamente el pago se realizó y que la entidad recibió. Esas entidades, bien sea ARL, bien sea las entidades prestadoras de servicios de la pensión, las AFPs, tienen la obligación de hacer el reconocimiento de la prestación si yo tengo cómo probar que efectivamente se hicieron esos pagos. Entonces, doctor Freddy, aquí realmente lo que la Corte dice es, ustedes recibieron los pagos, ustedes están recibiendo esos pagos que correspondían a que se cubriera esa contingencia y coinciden entonces en lo que ha dicho y en este caso específico ya había resuelto tanto el juez de primera instancia como el tribunal, y es que tanto su esposa como su hija tienen entonces derecho a la pensión de sobrevivientes. Claro, doctora Diana, yo quiero agregar ahí dos aspectos que son importantes en asuntos como este, que aplican no solo para el sistema de riesgos laborales, sino también para el sistema pensiones e incluso para el sistema de seguridad social en salud, y que tiene que ver con el deber de verificación de las administradoras. ¿En qué consiste el deber de verificación? Hombre, la ley les entrega la potestad, la facultad y todas las opciones jurídicas para que las entidades administradoras del sistema de seguridad social integral en Colombia verifiquen la información y los datos de la persona al momento de afiliarse. Es decir, después de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años e incluso solo cuando se produce la contingencia que genera la prestación protegida, es decir, cuando ocurre la muerte, cuando ocurre la invalidez, cuando ocurre la vejez, salen las administradoras a indicar, es que la afiliación no fue válida, es que la afiliación fue fraudulenta, es que resulta que este señor estuvo 10, 15 años cotizando por cuenta de un empleador y nunca trabajó con ese empleador, por ejemplo. Entonces hay algo que es importante tener en cuenta, que ese faltar a ese deber de verificación tiene que generarle consecuencias a la administradora. Y no es posible que después de 10, 15 años de estarle recibiendo una cotización de manera tranquila a una persona, donde no se ve afectación al sistema, porque piénsese que la persona estaba cotizando como dependiente, perdón, o sea, como si tuviera un contrato de trabajo, cuando la realidad es que no lo tenía y tenía capacidad de pago y entonces debió haberse afiliado como independiente. Ojo, para efectos del financiamiento de la prestación, la consecuencia es la misma. Hubiera sido exactamente lo mismo que el aporte lo hubiera hecho como dependiente o como independiente. Lo que no es posible aceptar es que la administradora a quien se le reclama la prestación del sistema se excuse diciendo, es que usted cotizó por cuenta de un empleador cuando nunca trabajó. Y entonces lo que uno se pregunta es, hombre, ¿cómo va a alegar eso hoy? Cuando estuvo administrando y manejando el dinero durante tantos años, nunca dijo nada, y solo al momento en que se presenta la contingencia cubierta por el sistema, hace ese reparo. Eso es algo que lógicamente no puede aceptarse y que bajo la idea de que en un sistema contributivo como es el de seguridad social integral en Colombia a partir de la ley 100, la contribución es la que genera la obligación de responder, pues no tiene ningún tipo de sustento el que nieguen la prestación a partir de una supuesta relación o vínculo inicial fraudulento al no haber reportado la verdadera condición. Yo creo, doctora Diana, que ese es un argumento que debe explotarse en todo este tipo de asuntos cuando se presenten y creo que usted ha tenido en el tema de pensiones varios procesos que se han manejado así. Así es, doctor Freddy, y aprovechando también esos aportes que usted nos hace, bien importante, y también llamo la atención de los que hoy nos están escuchando, el tema de la obligación que tienen las administradoras, como usted lo dice en el caso de pensiones, de generar esos trámites internos administrativos de cobros, por ejemplo, coactivos o jurídicos, de esos tiempos en mora que no están cargados efectivamente o que se están cargando en la historia laboral, pero yo tengo como trabajador la prueba de que yo laboré en esa empresa, de que todo el tiempo de mi vínculo laboral estuve efectivamente prestando mi servicio como era mi obligación y por alguna razón
la entidad no hizo las gestiones del cobro interno que denominan prejurídico y por tanto esa entidad tiene la obligación de reconocer la pensión independientemente de que en mi historia laboral se refleje o no esas semanas. Entonces, bien importante revisar ese tema, revisar cómo está su historia laboral, cómo está su tiempo para determinar o eventualmente si en algún momento le fue negado la pensión, le fue negada una prestación, bien sea de sobrevivientes, bien sea de invalidez o una pensión de vejez, analizar bien su caso puntual, si usted tiene pruebas de que efectivamente prestó el servicio, de que por alguna razón su empleador no hizo los pagos, lo mencionábamos también en las píldoras jurídicas, hablando de que no pueden excusarse algunos empleadores que porque no tienen condiciones económicas para hacer los pagos a la seguridad social, por ejemplo, de algunos de los trabajadores, entonces por ese hecho ya la persona perdería la posibilidad de tener derecho a que se le cubran esas futuras contingencias. La invitación entonces es a que estemos muy pendientes de ese tema, que revisemos en el caso de las personas que son afiliadas o de las personas que por alguna razón les fue negada alguna prestación, que hoy existe la posibilidad de revisarlo y que sean las entidades que respondan por esa gestión administrativa interna que no hicieron en su momento para que se diera el cumplimiento objetivo de ese pago a la seguridad social. Muy bien, yo creo que es un tema al que invitamos a que nos consulten, es un tema por el que muchas personas les niegan la prestación económica al sistema cuando se hace la reclamación, los invitamos a que cuando se presente esa negación, cuando tengan la inquietud, consulten, podemos efectivamente realizar el análisis individual para efectos de definir si efectivamente puede encontrarse la persona en una de estas situaciones y pueda tener ahí un derecho escondido, porque la interpretación que se viene dando por parte de las entidades administradoras del sistema, tanto pensional como de riesgos laborales, es equivocada y, como les digo, puede que ahí exista una prestación escondida. El segundo tema que les queremos plantear en este debate, en esta opción de puntos jurídicos, tiene que ver con lo que es la famosa sanción moratoria. Recordemos que en el derecho laboral colombiano, tanto para el sector público como para el sector privado, existe una sanción conocida por algunos como brazos caídos, indemnización moratoria, algunos le dicen el día a día, el gota a gota, que resulta bastante onerosa, que desafortunadamente para el sector privado fue recortado en sus alcances mediante la ley 789 del año 2002, señaló de que esa reparación, esa sanción, mejor tenía una duración de 24 meses y que al mes 25 se novaba, se cambiaba esa sanción por el valor de intereses moratorios. Y esta sanción tiene soporte para el sector privado en dos normas bastante importantes. El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el caso en que no se consigne oportunamente ni de manera completa el valor del auxilio de cesantía en un fondo de cesantías. Recordemos que a partir del año 1990 el sistema de liquidación de cesantías cambió de ser un régimen retroactivo, se cambió a un régimen de liquidación anual y que los empleadores tienen plazo hasta el 14 de febrero de cada año para pagar a través de consignación en el fondo que escoja el trabajador las cesantías por el año inmediatamente anterior. Si no lo hacen en esa fecha o lo hacen de manera deficitaria, se generará una sanción de un día de salario por cada día de demora. Y la segunda indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta segunda modalidad opera por dos razones distintas: dar deberes o prestaciones sociales a la terminación del vínculo laboral, y dos, por no estar al día con los aportes en el sistema de seguridad social integral. La sanción es igual, un día de salario por cada día de demora, de manera permanente. Si el trabajador devenga el salario mínimo, si devenga más del mínimo, será hasta por 24 meses. A partir del mes 25 cambia la sanción por los intereses moratorios sobre la deuda y
tiene otra exigencia, y es que se debe presentar la demanda dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de trabajo. Entonces analizamos dos sentencias donde se discutía si era procedente o no la sanción moratoria. La primera de ellas, por un tema de factores salariales, un pago que se hacía a una persona, el empleador consideró de que no era factor salarial, el trabajador demanda diciendo que sí ha debido tenerse en cuenta como factor salarial y que por ello le liquidaron más las prestaciones sociales, especialmente el auxilio de cesantía, y entonces reclama la moratoria. Y el segundo tema tiene que ver con la moratoria por no haber sido pagado oportunamente en fondo de cesantías el auxilio. Doctora Tatiana, nuevamente con los buenos días para usted. Díganos entonces qué es lo importante en el tema de la sanción moratoria. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema de Justicia que debemos tener en cuenta a la hora de verificar si un empleador ha incurrido o no en mala fe por quedar debiendo conceptos laborales? Cuéntenos, doctora Tatiana. Muy buenos días, doctor Freddy. Doctor Freddy, en estas dos sentencias, la Corte reitera que para que proceda la indemnización moratoria, el empleador debe de actuar de mala fe. Y frente a estos dos casos, la Corte considera, uno, que la ley es clara al determinar cuándo estamos frente a un factor salarial y cuándo no es un factor salarial. Y se establece que si es una remuneración directa a la prestación del servicio, si es de manera reiterada y si enriquece al trabajador, esta prestación se debe considerar como un factor salarial, y eso fue uno de los detonantes para que la Corte considerara que si la ley es clara en determinar cuando se considera que un pago es salario y el empleador en ningún momento hizo un acuerdo de no salario ni estableció con qué objeto se pagaban dichas sumas de dinero, considera la Corte que es suficiente esta omisión del empleador para conocer que él debía de considerar que esto era un factor salarial. Y en el otro de los casos se establece pues que una obligación laboral no se puede supeditar su pago simplemente por tener una crisis económica. Incluso pues eso nos lleva un poco al derecho civil, en donde está la prelación de los créditos y se entiende que los primeros créditos que deben de ser cubiertos son los de materia laboral y de familia. En esta sentencia es sumamente rica y se tratan otros temas muy importantes, doctor Freddy, y uno de ellos es la tercerización laboral. ¿Por qué? Porque es una señora que trabajó para Cerdán y en beneficio de Tigo, y tuvo 3 contrataciones con Cerdán y posteriormente tuvo una contratación directa contigo. Siempre ejerció el mismo cargo administrativo y siempre ejerció las mismas funciones. Entonces se establece diferentes figuras de tercerización y la Corte nos va explicando cada una de ellas. Nos habla de que es un contratista independiente y que los contratistas independientes es una figura legal que el ordenamiento jurídico no lo establece, pero que considera que para ser contratista independiente, él debe de ser el verdadero empleador que suministre las formas de trabajo y todos los elementos de trabajo. Y en esta sentencia se concluye que Cerdán no fue un contratista independiente porque Tigo era el que suministraba uno de los elementos de trabajo, que era un celular para mantener la ubicación de la trabajadora, y adicionalmente era el que le informaba cuáles eran las tácticas de venta y le daban ciertas directrices de manera directa, por lo que empieza a aparecer el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, y la Corte considera que en este caso no se está hablando de un contratista independiente, sino que se está hablando de un simple intermediario. Doctor Freddy, le paso la palabra para que dé sus conclusiones al respecto. Bien importante. Estamos tocando un tema que también es de bastante ocurrencia en el derecho laboral individual, y es la primacía de la realidad sobre la forma. Hay un abuso de figuras como la contratación de servicios, o sea, el contrato civil. Hay un abuso
en relación con los tercerizaciones, entonces llamamos a empresas que supuestamente son contratistas independientes cuando realmente lo que están haciendo es proveyendo mano de obra, fungiendo en realidad como ESTs, empresas de servicios temporales. Nos encontramos hoy todavía con cooperativas que proveen personal y que lógicamente están defraudando, están violando el régimen del derecho laboral individual en cuanto a la verdadero empleador se refiere. Y esto nos lleva a que obligatoriamente nos adentremos en la forma como se ejecutan o cumplen las relaciones laborales en Colombia. El contrato de trabajo es un contrato de realidades, como lo ha dicho la misma Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Aquí no es lo que diga en el papel, aquí no es esa cadena en algunos casos de intermediarios. El caso de que plantea de Cerdán Tigo tuvo al menos 2 intermediarios que no dejaban ver al verdadero empleador, pero emerge el principio de primacía de la realidad y la Corte lo analizó y concluyó que al menos para el caso de ese primer supuesto empleador, este fue meramente de papel, realmente constituyó un simple intermediario y que para este caso, digámoslo así, la empresa usuaria, la empresa que se usufructó de los servicios personales del trabajador, es o era la llamada a responder por todas las obligaciones. Para todas las personas, les queremos informar que la Corte Suprema de Justicia viene con una línea de pensamiento bastante interesante en el tema de la indemnización o sanción moratoria. Está claro que las reglas que la rigen son, primero, no es una sanción automática, el juez tiene que analizar en cada caso. Segundo, que quien debe llevarle a la justicia, quien tiene la carga de demostrar que no obró con ánimo torticero o con ánimo de defraudar los derechos del trabajador, es el empleador. Esto es bien importante, porque muchos jueces dicen, y es que el trabajador no demostró mala fe de parte del empresario. Y ojo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, esto no implica una inversión de la presunción establecida en el artículo 83 de la Constitución, se presume la buena fe. La Corte dice que en materia del derecho laboral, del derecho social, del derecho a la seguridad social, es el empresario el que tiene que demostrar en juicio que tuvo razones atendibles, razones válidas para no haber pagado oportunamente lo que en derecho correspondía. Y que si esas razones, ojo, demostradas y valoradas por el juez, consideran que estaba entonces en el terreno de la buena fe, lo exoneran de la sanción establecida en los artículos 65 del Código Sustantivo y 99 de la Ley 50 del 90. Esto es importante entenderlo, porque algunos jueces siguen pensando que la carga de probar que se obró de buena fe o al revés, que se obró de mala fe, es del trabajador. No, es al empresario al que le toca demostrar que su actuar estuvo desprovisto de mala fe y por eso no lo deben de condenar. Doctora Lisa, le doy la palabra para que usted nos despida, el tiempo se nos va muy rápido, estos temas son de bastante importancia para que el trabajador los entienda y para que pueda de alguna manera definir si en un caso específico puede o necesita una consulta más amplia para esperar que la justicia pueda resolverle lo que su empleador le negó. Bien pueda, doctora, para que nos despida en la mañana de hoy. Sí, doctor Freddy, lastimosamente tenemos muchas preguntas en nuestro WhatsApp, pero por temas de tiempo no podemos contestar. Recuerden que a través de nuestra línea 300-252-8765 vamos a estar contestando personalmente, cualquiera de nuestros abogados le va a estar contestando esas preguntas a cada uno de los que nos escriban, y que además este programa Hechos y Derecho está en asociación con la organización Carlos Alberto Ballesteros Abogados, donde además podemos resolver infinidad de dudas jurídicas que surjan sobre los temas que aquí se tratan. Les doy muchas gracias por vernos hoy sábado 10 de la mañana. El próximo sábado también estaremos en el programa para que por favor nos visiten. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a los doctores Freddy Peláez, Tatiana Castaño, Julio Celis y la doctora Diana Morales. Y nada, esperar entonces verlos en la próxima emisión del programa Hechos y Derecho, un programa de la Corporación Alianza Integral.